Buenos días, la paz sea con vosotros en este día en que todo se expresa al tiempo. En mi última charla eh, terminaba expresando cómo la búsqueda humana del yo, del significado del yo, era en cierta forma una neurosis de especie por la identificación, por la expresión y por el significado de nuestra vida. Por eso en esta charla voy a, que es continuación de la anterior, transitar en vez de el quién soy yo al qué es esto. Recuerdo con mucho cariño un retiro al que asistí en Inglaterra, en el cual estaba coordinado por Stephen Batchelor, y que duró 8 días y que se expresó en un monasterio en el cual a todos nosotros, en su conjunto, se nos dio una forma de meditar, y la forma de meditar era repetir en cada respiración: "What is this?", ¿qué es esto? Y en aquel momento yo estaba lo estoy todavía, pero en aquel momento mi práctica de meditación llevaba solo pocos años. No entendía muy bien el por qué teníamos todos que estar en esta expresión, ¿no? Hoy creo que desde el corazón lo entiendo. Porque decíamos, recordando a Corbí, que al tiempo que hay una expresión de la existencia basada en nuestros deseos y necesidades y nuestra compulsión a resolverlos, que de una forma fuerte se llama una vida de depredación, existía también otra forma de conocimiento directo, de conexión directa con las cosas y con los seres, que está no condicionada, que no está basada en resolver mi ansia. Pero al final, y este es un elemento importante, recordaba las palabras del Buda sobre cómo el sabio ha de pulir, desarrollar y perfeccionar el yo como un útil instrumento, no como la totalidad del personaje expresada aquí como una esfera compacta e independiente en la cual estoy incluido, sino como un instrumento para vivir que debe ser respetado y cuidado, pero no identificado. Y esto en nuestra forma de pensar occidental resulta extraño. Extraño experiencialmente porque vivimos prácticamente todo el tiempo desde la expresión de ese ansia. Sin embargo, os acordaréis que también incluíamos el elemento de que todos nosotros en algunos momentos y algunos de una forma frecuente sienten dentro de sí un ansia de conexión. Y los actos humanos se expresan como una mezcla extraña, donde el componente generosidad altruista, empatía y conexión con las personas y los seres se combina con un espíritu comercial de negociación, que ganaré, que perderé.
Y esa combinación mixta es lo que en muchos momentos se ha dado lugar de una forma categórica, dogmática, a la expresión de lo que es bueno y de lo que es malo, del bien y del mal. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cómo vivir teniendo en cuenta la situación? ¿Cómo preguntarse qué es esto y no quién soy yo? Porque el quién soy yo, la respuesta que se busca es un alguien. Y cuando Nagarjuna dice la libertad de ser nadie, está rompiendo la pregunta, está destruyendo la pregunta. Y en su lugar hay una curiosidad, una pasión por vivir, integrarse en el esto, en lo que es, en lo que se expresa. Bien, pues voy a intentar desde mi intuición, desde mi corazón, desde mi experiencia, expresarte a ti, compañera, expresarte a ti, compañero, el camino o algunas luces, algunas antorchas que nos pueden guiar tanto a ti como a mí en esta arte de vivir. Nos identificamos con las cosas, nos identificamos en primer lugar con nuestros personajes, con el personaje que desarrollo, que creo, el que otros dicen que soy, el que yo ansío ser, el que expreso, el que manifiesto en un momento o en otro. A veces lo hemos hablado. Pedro el médico, Pedro el padre, María la madre, María la profesora. El problema no es vivir el personaje. Cuando yo me he puesto mi bata blanca y me he inclinado ante el enfermo, le he observado la cara, los ojos y le he palpado la barriga, el personaje médico está siendo expresado. Y esa expresión del personaje médico hay que vivirla completamente. Cuando yo recibo la visita de mis nietos y se acercan a mí, me abrazan y me dicen, abuelo, y yo les abrazo, o cuando mi hijo le pregunta a su niña pequeñita, ¿quién es este? Y ella responde, abuelo, vivo el personaje del abuelo que se expresa en ternura por sus nietos. Y amo ese personaje. Cuando tú te pones delante de tus alumnos, les miras a los ojos y empiezas tu enseñanza y te vuelcas en esa enseñanza, vives el personaje de la profesora. El tema es, y el problema es cuando congelo ese personaje, cuando lo vuelvo un estatus que se expresa y se manifiesta y que se consolida permanentemente. Y le doy eternidad, le doy permanencia. Entonces, no me veo capaz de transitar desde ese personaje al que luego se expresa. Y mantengo dentro de mi conciencia un bloque
congelado de identificación. Y ahí me quedo atrapado, y ahí me quedo encogido, y me manifiesto que eso es lo que es, así y será, y se mantiene. Y eso lo hago también, no solo con la expresión de mis personajes, lo hago con mis definiciones. ¿Cómo defino la realidad? ¿Cómo expreso la realidad? Y cierro el marco de lo que es. Esa expresión de los ancianos a veces de esto ha sido y siempre será. Esa expresión de no cambio que indica la congelación de la interpretación de la existencia y que da lugar al dogma, expresado como verdad imperturbable, que expresa de una vez por todas y definitivas la realidad y que no es cambiable. Encerrarse en el dogma, encerrarse en la interpretación es la esclavitud de nuestra especie que ha dado lugar a tantas miserias. Ayer me quedé encogido de dolor y de tristeza cuando visité en esta tierra siria un lugar donde existía un hoyo natural, un pozo, una caverna que se adentraba en los confines de la tierra, 300 metros hacia abajo, donde no existía forma de que si te caes vuelvas a subir y pierdas la vida en la caída. Me contaban mis compañeros que ahí los más bárbaros del Daesh, del ISIS, tiraban a la gente que eran sus enemigos. Múltiples cuerpos están abajo, congelados. ¿En base a qué? En base a una interpretación dogmática de la realidad que lleva al odio, la xenofobia y la separación. Mi corazón lloraba al mirar ese hoyo profundo, en oscuridad. Percibir un profundo grito silencioso que surgía de ahí, como consecuencia de la expresión congelada de la realidad. Sí, vivimos para conocer, vivimos para querer, para tener, para ser. Pero al mismo tiempo, y esa es el gran descubrimiento del místico, vivimos sin más. Expresión esencial, ser, sin añadirle nada. Y jugamos continuamente con las dos situaciones. Tengo hambre y vivo para comer, pero al mismo tiempo en el trasfondo sé que ese vivir para comer es simplemente un vivir. Alguno de vosotros me comentaba en un comentario que a veces no me entendía en estas expresiones. Tengamos profunda paciencia, cariño y ternura por nuestra existencia y aceptemos a veces no comprender. Ya llegará, porque esto no es una expresión pedagógica para que entiendas. Es simplemente lo que surge de aquí dentro, con una expresión que tampoco intenta interpretar la vida, sino dar un mensaje por si te puede servir. Porque mi función es acompañarte en este camino. Mi función no es ni tan siquiera guiarte, ni tan siquiera ponerme por delante de ti. Es estar a tu lado. Por lo tanto, al mismo tiempo que vivo para conocer, vivo sin más. Y la expresión del conocer es una expresión
de la realidad ahora mismo. Y renuncio a cualquier intento de congelación de mi existencia, cualquier intento de estabilizar, cerrar y dar el cerrojo a la expresión de la realidad que vivo. Cualquier intento de identificarme con este yo que se expresa simplemente como una realidad expresada en este momento. Cualquier intento de poner barreras a la propia expresión. Esa es mi lucha. Ese es mi viaje espiritual. Y espero que también el tuyo. Por lo tanto, acepto no ser ninguno de mis personajes. Acepto vivirme como el no nacido, como el muerto, al tiempo que vivo, en expresión radical de este que soy, ahora. Acepto, por tanto, el despojamiento de todo lo que me acompaña, de forma que pueda dejar espacio a la expresión directa, a la conexión directa, porque este es el problema principal. Tenemos tanto ruido en nuestra vida, en nuestra civilización, en nuestra sociedad, que apenas oímos el susurro latente de la expresión sin personaje, del conocimiento directo, de la conexión en comunión con todo lo que existe. Apenas oímos y dejamos expresarse ese silencio que hay detrás del silencio. Y por lo tanto, cuando Eckhart nos dice venir a ser quien era, cuando todavía no era, no entendemos nada. Venir a ser quien era. ¿Quién era? Antes de que nacieran mis padres. Un no ser, pero un no ser que es el gran ser. Y ese palpita en el seno de mí, se expresa en el seno de mí. El medio divino, en palabras de Teilhard de Chardin, está presente aquí y ahora. Y busca espacio de expresión. No se trata simplemente de vivir en plena atención, para comprender, para aceptar la expresión y para que no quedarse congelado en el pasado o en el futuro. Se trata también de la pasión por ser, de la pasión, el anhelo por la vida no condicionada, porque hay un anhelo en el fondo de tu corazón y del mío, un anhelo amoroso que se expresa en cada acto y en cada momento y que es el motor de la evolución, el motor del cambio. En alguna ocasión expresaba que nada cambiaría si no hay un motor. Los místicos cristianos le llaman el Espíritu Santo. Un motor que continuamente pugna por transformación, por dejar de ser para ser. Y cuando se es, volver a dejar de ser. Y ese motor está dentro de nosotros. Y no es un motor para la depredación. No es un motor para la resolución de nuestros deseos, pero también es un motor para la resolución de nuestros deseos. He de pues abrirme a la apertura, he de hacer la apertura a la vida en cada momento. He de intentar tener el coraje
de mirar cada momento, cada realidad, sin ponerle condiciones, con toda su radicalidad, con todo su drama. Mirar las cosas sin el prejuicio. El prejuicio es la clave de la congelación. Esto ya lo sé. Esto lo interpreto en función de. ¿Esto vale o no vale? Tener el coraje de mirar de frente, sin la espera de un resultado precondicionado, es el coraje de vivir. Y es el cambio fundamental desde Sati a la expresión del no yo, a la vida en el anatta, a la vida desde la pasión de el momento, del ser esto. Esa pasión por la aceptación, expresado por mí en la práctica del hágase de la madre del profeta. Hágase en función de la palabra secreta, que se expresa en el más profundo silencio, en palabras de Eckhart. Aceptación en cada respiración. Entrega la vida, acallando los ruidos que permitan la expresión de ese anhelo que como llama ardiente en cada momento se manifiesta. Y hacerlo en cada circunstancia. Hacerlo cuando buscamos esa búsqueda de algo que creemos lejano. Hacerlo también cuando encontramos. ¿Hacer qué? Hacer la aceptación del no prejuicio. Hacer la combinación de sí busco, sí encuentro, pero al mismo tiempo que busco y que encuentro, no precondiciono, no congelo, como camino para que la búsqueda sea al mismo tiempo una no búsqueda y el encuentro un no encuentro. Hacerlo en el vaciamiento, en el despojamiento, en la pérdida. Hacerlo cuando creemos encontrar el contenido. Estar abierto. Qué difícil es cuando creemos que hemos dado con la solución a una determinada circunstancia de nuestra vida, no quedarse enganchado en ella. No decir, lo tengo, ya lo sé, es mío. Ya sea una persona, ya sea el significado de algo, ya sea un título, ya sea un estatus. Ese contenido que día a día puede aparecer nos genera imágenes potentes en nuestro subconsciente que pugnan por situarse como significado absoluto. La generación de los dogmas es consecuencia de esas imágenes potentes que tienden a ser arrojadas hacia los demás como las expresiones últimas de la realidad. Hacerlo en los actos pequeños, cuando te miro, cuando en tu pupila veo un brillo, cuando expresas una media sonrisa, o cuando tu cara adquiere un rictus de preocupación o de tristeza. Las miradas que son cercanas y también las lejanas. Hacerlo en medio del drama de la vida. No prejuzgar ni juzgar. En medio del profundo dolor que puede expresarse en el sufrimiento de los seres que amamos, o en el sufrimiento propio, o en el sufrimiento de los seres que vemos. No limitarse.
en la aceptación de ese sufrimiento. Como siervos de la humanidad, no debemos cerrar nuestras puertas. Y solamente podemos hacerlo si esa expresión no está encerrada, no termina en decir hasta aquí, este es mi campo, este es mi tribu, esta es mi familia, esta es mi nación. A partir de ahí, cualquier lugar, cualquier circunstancia, lejano o cercano, son parte de ti. Y ese ser parte de ti es un aprendizaje largo y profundo. Porque, insisto, por un lado está la defensa, la compulsión de este ser, este personaje que se expresa en función de deseos y necesidades, que estoy puliendo continuamente. Y por otro lado está este anhelo de aceptarlo todo y de serlo todo. Hacerlo en medio del gozo. Cuán difícil es a veces también no quedarse apegado a esos momentos de alegría que se expresan tal. Continuamente intentamos repetir circunstancias que puedan generar el mismo momento. Y eso también es una congelación, porque nunca ningún momento es igual. Y porque esa búsqueda es una búsqueda neurótica, porque no nos sentimos felices ni completados. Y necesitamos que esa expresión se quede como significado de quién soy, una persona alegre y feliz. Y a veces aparento ese estatus, como un estatus que parece que me da un mejor caché, un mejor expresión frente a otros. Y manifiesto rictus y modas, forma de expresarme humorística o gajes en mi expresión que parece que me van a hacer brillar y triunfar entre las cosas, porque el triunfo y el fracaso forman parte de este esquema vital. Hacerlo en la más profunda tristeza, en esa pérdida, cuando pierdo a mi padre, cuando pierdo a la mujer amada, cuando mis hijos se alejan, cuando me quedo sin comprender. En ese momento también me puedo congelar en esa depresión, en un ver continuamente el vaso medio vacío, en tener una expresión ácida de la existencia que se congela en mí y que no me deja dormir como un profundo parásito encerrado en mi estómago y que continuamente está clavando el aguijón diciendo no seas tonto, no te fíes, no confíes, no esperes. Esa congelación dogmática que encierra y que lleva consigo una expresión de desaparición, de esta expresión vital a la cual no me incorporo, porque me prejuzgo y me juzgo. Hacer esa aceptación también en la muerte. No solamente la gran muerte de esta expresión total que está delante de ti, de este cuerpo, de esta forma de pensar, de esta forma de sentir, de esta expresión, de este personaje total que ha de desaparecer y para el cual no deseo tener esperanzas de mantenimiento, este ansia de sobrevivirnos, ansia de inmortalidad, no de inmortalidad, de la expresión del ser en su globalidad, sino de la individualidad que he generado, de esta historia personal, de este Pedro, que así le llaman, que en este momento se te expresa y que ansía que no tenga fin, se ansia
humano desde que conoce que es de permanecer. Pues no, renunciar continuamente a la gran muerte, a trascender la gran muerte y aceptar venir a incorporarse a la realidad total. Y aceptar eso ensayando en nuestras pequeñas muertes. Las pequeñas muertes son las pérdidas, las transiciones, la aceptación de la vejez, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la pérdida del hijo, la aceptación de la pérdida de la posesión, la aceptación de la pérdida del conocer, la aceptación incluso de la lucidez mental. Ensayar ese desaparecer en esas continuas pequeñas muertes que se producen cada día, de igual manera que te estimulo a aceptar las pequeñas vidas que nacen en cada momento. Muerte y vida, en la vida que nace en cada momento, en las expresiones del ser, de igual manera que el primer nacimiento de mi hijo o de mi hija, el nacimiento de ese otro personaje al cual me entrego, el cual ejerzo y lo salvo conmigo también, para convertirlo en una parte de ese continuo caminar, de esa continua evolución. Y aceptar por fin el cambio. Aceptar no ser ninguno de esos personajes, sino un profundo flujo que se expresa en cada momento y que se manifiesta sin parar en un movimiento continuo que se entremezcla con todas las existencias y del cual formo parte, siendo realmente una encrucijada que no tiene ningún sentido sin las otras encrucijadas. Aceptar ese proceso de perder y ganar continuamente, de transformarse hasta que sea uno con todo lo que existe. Esto que te estoy expresando, querida compañera de mi camino y querido compañero de la práctica, es una pulsión del corazón que ha de tomar sentido en expresiones vitales concretas que se repiten en ti y en mí día a día y donde continuamente estamos ambivalentes entre querer agarrar y no agarrar, entre soltar y aceptar, entre quedarse sereno bajo la sombra de este dogma que me protege o aceptar salir a la desventura de ser un don nadie, sin religión, sin ideología y sin expresión propia, que poder lanzar a los vientos. Te voy a sintetizar esto con un pequeño poema. Un lago profundo, un trasfondo, el lugar escondido que está ahí, acompañándome día a día. Especial ternura escondida en el ser. Belleza, una profunda belleza viva que palpita en cada acto, en mi mirada y tu mirada, en el brillo profundo de las cosas, que se expresan en esta danza silenciosa, en este paso continuo, nunca repetido. Y de pronto el salto, el ansia de ser para, el estruendo de cascos de este caballo mío, nunca satisfecho, siempre hambriento, ruido de cascada que apaga el silencio que existe tras el silencio.
¿Cómo viviré, amada, amado, con estas dos caras? ¿Cómo haré que el susurro se oiga, se escuche, se viva en este momento vibrante en que desaparezco en el ser? Un lago profundo es la expresión que siempre existe. Confía que dentro de ti esa expresión se está manifestando continuamente. Incluso aunque no le mires, aunque no lo oigas, aunque no le prestes atención. Es un durmiente latente que en cada acto, en cada cosa, está expresada ahí. Está escondido en medio de las circunstancias. Está escondido en el profundo de ti. Y solo en el silenciamiento profundo que conlleva nuestra práctica puedes dejarle espacio para que aparezca. Es un ardor suave, un anhelo que impulsa la evolución, el anhelo que el poeta místico decía, en ansias de amores inflamada. Salí sin ser notada. Es un amor por vivir, expresado sin condicionamiento, un anhelo que debes cultivar y que te acompaña y te acompañará siempre, porque no es nada separado del ser, porque es el ser en sí mismo expresado en ti y expresado en cada cosa que ves. Belleza profunda del ser. Mira, imagínate que vuelas nuestro planeta y vas viendo las mil y una cosas. Y desde arriba ves los seres, los humanos también que se mueven, que sufren, que nacen y que viven. Pero que también te despegas y ves todos los mundos y ves las multitud de expresiones que sabemos existen, incluso en esta pequeña parte del universo que es nuestra galaxia. Y ves cómo todas esas cosas, esas expresiones se entremezclan, se manifiestan en una danza silenciosa interminable, de todo con todo, entremezclado y expresado, de las mil formas que pugnan por manifestación y que se ríen de los prejuicios e interpretaciones que a veces das. Tu ciencia te ha permitido comprender y es una maravilla. Tu curiosidad te ha permitido conocer y hoy la tecnología del homínido permite mirar planetas lejanos y ver la interacción de las galaxias. Pero esa expresión que tú miras y que ves, deja que evolucione, que se exprese continuamente en las mil bellezas de esta danza. Y que en tu vida particular, en esa expresión que te toca, también se manifiesta. Si miras en lo pequeño, en el seno de tus arterias y tus venas, de tus multitud de entrecruces, de luces que se apagan y se encienden dentro de ti, esa expresión de belleza también existe. Y esa expresión de belleza has de rendirte, has de ser uno con ella. Nunca repitas un paso. No existe un único paso. No existe la felicidad. No existe el momento cumbre. No existe lo único que se repite una y otra vez. No existe. Cada paso aporta algo nuevo.
Sé la expresión del Padre. Padre sin límites, vacío de contenido, sin ninguna expresión propia, sin ninguna frontera, sin ningún principio y sin ningún fin, eterno en sí mismo, expresión de ese anhelo que no tiene forma, pero al mismo tiempo sé el Hijo, sé la forma que se expresa en este momento concreto, con su configuración, con su belleza propia, en esta flor que se abre y que te manifiesta su color particular, para luego cerrarse y caer, para luego morir en esa analogía de la cruz, en la que el Padre se envuelve en el Hijo y se es uno solo, en la expresión del Espíritu, que es el motor del cambio, que hace que todo se vuelva uno. Este anhelo se enciende de verdad en algunos momentos y parece que te va a quitar el sentido, pero a veces se apaga y no se oye. A veces se convierte en un sinsentido porque el aturde de los ruidos que provocan un estruendo de expresiones en el cual nos instalamos y donde no sabemos ver el continuo. El ansia permanece detrás de esto. Sin ansia no hay vida. Sin expresión de deseos, sin expresión de pulsiones no hay vida. Pero esa expresión de deseos y de pulsiones son expresiones de ese vacío interminable, completo y lleno de expresión, que no tiene límites ni fronteras, en donde he de desaparecer sin comprender. La vida bifronte, la expresión de dos caras, que continuamente he de manifestar, amar al instrumento que se expresa en este momento mientras dejo espacio al anhelo profundo del conocer incondicionado, del amor incondicionado que se expresa también en cada momento, incluso aunque a veces intento reprimirlo y dejarlo cerrado. Y no manifiesto la solidaridad, ni la belleza, ni la conexión, ni la empatía, porque me cierro en el egoísmo, la xenofobia y la separación. Oh Dios, haz que quede vacío de ti como expresión dogmática de la realidad, como expresión última de alguien externo al que adorar, para que realmente llenes el ser que se expresa. Silencio que se expresa. De forma que mientras busco, al mismo tiempo no busco. Mientras deseo, al mismo tiempo no deseo. Mientras poseo, al mismo tiempo no tengo nada. Mientras sé que no sé nada. Mientras espero, estoy ya allí, en el lugar que espero. Mientras no tengo, lo tengo completo en mí. Mientras no soy, soy esto que aquí se expresa. Y mientras muero, vivo y soy únicamente vida, nada más. Momento vibrante que desaparece en el ser. Paz contigo y conmigo.